Buenas tardes, soy Jaime Andrés Ospina Ramírez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación, los invito a ver un video analítico, crítico e investigativo con base al documental que fue televisado por la cadena BBC en 2007, de acuerdo al aniversario número 200 de la Ley de Esclavos del Imperio Británico en 1807. Eso, sumado a las lecturas que fueron aportadas por el señor docente, nos va a abrir un poco, digamos, el conocimiento que tenemos sobre el racismo y la esclavitud. Posteriormente, después de hacer ese recuento de esos videos y de esos conocimientos, voy a hacer énfasis en dos temas que me interesaron bastante, de los cuales no tenía conocimiento e hice una investigación mucho más profunda. Continuamos. En esta primera parte nos muestran cómo desde el siglo XVII el concepto de racismo y esclavitud empiezan a jugar un papel importante dentro de la economía mundial. El contacto de culturas como la africana, la asiática, la europea, con las tribus indígenas de Nueva América empiezan a crear un nuevo concepto de racismo y empieza a crear un sistema de división entre blancos, indígenas y negros. Es así como vemos que el sargento Hawking, capturando negros en Sierra Leona, hace un viaje transatlántico hacia Nueva América llamado el Pasaje Medio para comercializar esos esclavos dentro de nuevo territorio americano. La iglesia cristiana hace una intervención dentro de ese concepto de racismo y empieza a crear la idea de que los indígenas pueden ser cristianizados y que ellos podrían tener un alma, lo que deja el concepto de esclavitud netamente a la raza negra. Asimismo, más adelante nos muestran cómo Gustavo Vasa, el primer esclavo liberado, empieza a crear la semilla de lo que nosotros conocemos como la abolición y termina cerrando esta primera parte del documental con la Revolución de Haití. No sin antes mencionar uno de, digamos, temas más importantes y que más causó impacto en el estudiante, que es el tema de relación del racismo con la Biblia. Nos habla muy bien del caso de Noé con Cam y cómo él lanza esta maldición, entre comillas, de servidumbre o esclavitud sobre el hijo de su hijo Cam, que más adelante realizaremos de pronto una investigación mucho más profunda sobre ese tema. Empezamos a ver un racismo mucho más marcado por la violencia en esta segunda parte. Nos muestran cómo en el Congo más de 10 millones de personas fueron asesinadas en uno de los genocidios más grandes en la historia de nuestro mundo. Asimismo empezamos a ver cómo la estructuración del racismo se ve más marcada en el apartheid de África y cómo teorías científicas son mezcladas para explicar esa diferencia que hay entre blancos y negros. Teorías como la de Darwin empiezan a jugar papeles importantes apartando a los negros de esta evolución plasmada por este científico. Asimismo, como el concepto de eugenesia, de razas mucho más avanzadas, de razas puras, también empiezan a apartar a culturas negras de un concepto internacional de colonizaciones blancas. Entonces, eso nos da paso a una estructuración del racismo mucho más marcado que nos llevaría a una tercera parte en el video, ya en el siglo XIX-XX, donde la esclavitud dejó de ser un problema y empieza a ser abolida totalmente sin dejar el racismo. Y empiezan a crearse grupos como el Ku Klux Klan, que persiguen negros por simple hecho de ser negros. Y empezamos a ver cómo prosperan también esas teorías científicas sobre la diferenciación entre una raza y la otra. Es con esto que quiero cerrar, digamos, este recuento de los videos que fueron presentados por el docente para dar paso a dos de los temas que más me interesaron de, digamos, estas presentaciones. El primero, como ya lo había hablado, sobre la Biblia y su relación con el racismo, de esa maldición lanzada por Noé a uno de los hijos de sus hijos, y a la eugenesia, ese concepto de un avance biológico sobre una raza y otra.
Entonces los invito a ver esta investigación muy corta pero con mucho interés realizada por mí. Cuando nos encontramos dentro del video con la expresión de la Biblia, nos relacionan en la esclavitud y la raza negra con esta sobre una maldición que lanzó Noé sobre uno de los hijos de sus hijos. Cuando verificamos la Biblia, encontramos que en Génesis 6, versículo 6, Dios se arrepiente de haber creado al hombre y deja a Noé solamente sobre la faz de la tierra con su familia. En Génesis 9, 25 ya hablan exactamente del incidente. Noé se embriaga y uno de sus hijos, que hacían parte, Jafet, Cam y Sem, se burla de él. Estamos hablando de Cam. Cam falta el respeto en esa época hacia Noé por ver su desnudez y Noé lanza una maldición sobre su hijo Canaán, a quien le dice que va a ser esclavo de sus dos hermanos, va a ser servidumbre de ellos por toda la eternidad y su descendencia y su descendencia. Es así también como esa teoría relaciona que la raza negra sale de esta maldición. Pero si entramos a mirar más exactamente, los historiadores y la Biblia concuerdan en que Canaán se situó hacia el Mediterráneo, es decir, tierras alejadas de donde la raza negra provenía. Ahora, si miramos dentro de la Biblia la misma historia, vemos que Cus, que es otro de los hijos de Cam, se extiende su asentamiento hacia lo que es Etiopía y otras partes de África, de donde podríamos decir que ya habría un origen de la raza negra, pero sin la maldición de Noé. Aquí pues, se descartaría la teoría que fue planteada dentro de nuestro video. Algo muy interesante y algo que no todo el mundo tiene conocimiento. Para cerrar esta edición, quiero hablar de la eugenesia, un tema que dejé aparte por su importancia y mi interés sobre conocer un poco más de esto. ¿La eugenesia qué es? Es la selección objetiva para la mejora de la raza humana. Nace para el siglo XIX y sus teorías se basan prácticamente en sus orígenes sobre un fundamento social darwinista, es decir, de un sistema de evolución. Me pareció demasiado interesante porque digamos que fue la excusa científica utilizada por diversas culturas para hacer exterminios, para dañar derechos humanos, para afectar sociedades completas. Es un caso muy reciente y demasiado conocido, el de Alemania, donde esta eugenesia, que buscaba una raza pura nazi, trajo consigo un genocidio de judíos, un genocidio de gitanos y obviamente resultados nefastos para la cultura y el racismo. Es uno de los métodos científicos que ha promulgado o diferenciado un racismo mucho más notorio, tal vez hasta en la actualidad. Muchísimas gracias, nos veremos en otra edición.